tardes a todos, soy la doctora Paula Martín Marfil desde España. En primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Manuel Guillermo Guardiola por este espacio en este evento, sobre todo porque fue una decisión de última hora y la verdad estoy muy contenta de poder participar finalmente. Mi idea con esta ponencia es introducir el tema, hablar de algunas ideas que me parecen importantes, que creo que pueden ser útiles, porque es un tema muy amplio que daría para varios cursos. Es más, estamos haciendo ya una plataforma educativa online dentro de mi página web de Doctora Estrés. Y mi misión es eso, dar unas primeras pinceladas y para los que estén más interesados o los que les resuene más el tema, pues quedo a vuestra disposición en mi email personal o en mi perfil de Instagram que los voy a compartir al final de la ponencia. Estos serían los objetivos para hoy. En primer lugar, presentar un nuevo paradigma médico del abordaje del estrés en todo su continuum, desde la enfermedad, la optimización de los mecanismos del estrés, la prevención, el performance y todo desde un punto de vista de la medicina neuroendometabólica o neurociencia de la salud. Después presentar los conceptos de resiliencia fisiológica y de reserva metabólica y la necesidad de su optimización para la prevención de las enfermedades crónicas. Finalmente, ofrecer herramientas que ayudan a optimizar la resiliencia metabólica y la neuroplasticidad, todas basadas en la evidencia científica y que se pueden traducir en la práctica. Y esta sería la primera pregunta, que va a hacer que dos personas, ante un mismo evento estresante, una persona se debilite y la otra no se debilite. Porque si hablamos de estrés tenemos todos. Es más, según esta agencia española, el 77% de los españoles dice que lidia día a día con el estrés y de ese 77% el 53% afirma que alguna vez ha tenido algún tipo de síntoma por el estrés, como puede ser dolor de cabeza, dolor de estómago, migrañas, tensiones musculares, problemas emocionales, psíquicos y hasta cáncer. Los que nos dedicamos a este nuevo paradigma de la medicina de corte americano de la salud o la medicina de las 5 Ps, predictiva, participativa, proactiva, personalizada y precisa, estas estadísticas no las asumimos como miedo, sino que las vemos como oportunidades para actuar y prevenir desde ya, porque conocemos y tenemos las herramientas para ello. Porque esto ya es una realidad, estamos entrando en este cambio de paradigma y el que no empiece ya llega tarde, estamos pasando desde la medicina reactiva a la medicina proactiva, que va a estar más centrada en la prevención, en la optimización de la salud y no tanto en la curación. Y es un modelo asistencial multidisciplinar, que es horizontal, que existen sinergias entre diferentes profesionales de la salud y la asistencia ya no va a ser presencial solo, sino que va a ser ubicua, haciendo uso de las nuevas tecnologías y el paciente no es ya un ente pasivo que se deja hacer, sino que se compromete con su proceso de optimización de la salud y es un elemento activo y que además está informado. Este nuevo paradigma, pues como decía, nació en Estados Unidos, que es donde yo me formé en este área de la medicina de precisión, medicina personalizada, regenerativa, tiene diferentes nombres en función del contexto y la sociedad en la que te muevas, ¿no? Yo me formé concretamente en Nueva York, en California, con excelentes profesionales como Florence Comite, como Mark Gordon o Daniel Amen. Y allí conocí este concepto de resiliencia, que yo ya lo conocía, pero en otro contexto, en un contexto más de psicología o de psicoterapia. Y me gustó poder ver esta otra vertiente física del concepto de resiliencia, ¿no? ¿Y qué es la resiliencia y por qué es importante? Pues es básicamente la habilidad de responder positivamente ante la adversidad y tiene que ver con las habilidades de afrontamiento que una persona tiene ante los grandes retos de la vida. Pero también es importante las pequeñas batallas que tenemos día a día, no solo para las grandes crisis o las grandes catástrofes. Porque ya lo decía Darwin, que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y sabemos que la resiliencia no es solo una cuestión de mindset o de actitud, sino que es también el resultado de una inversión en salud, porque va a ser mucho más difícil que te rompas si tu resiliencia ha sido reforzada. Por lo que aunque el concepto a primera vista pueda resultar psicológico, vamos a ver cómo nuestro cuerpo va a reaccionar del mismo modo desde el punto de vista de la respuesta al estrés. Porque para el cerebro da igual, no distingue entre realidad y ficción y para el cerebro es un daño ya sea psicológico o ya sea un daño físico.
En esta imagen pues ya vemos la tormenta de citoquinas que se produce ante un evento estresor y vemos el aumento de TNF-alfa, de la interleuquina 6, el sistema inmune, incluso podemos ver los macrófagos. Y vemos que habla de inflamación y vemos que ese impacto de esa tormenta de citoquinas va a suponer también un impacto en la inmunomodulación y va a promover esa respuesta simpática de lucha-huida y va a hacer que ponga en funcionamiento toda esa hiperactivación del sistema inmune. El resultado final de que vaya hacia la resolución y la eutimia que vemos hacia la izquierda o la depresión y la enfermedad que va hacia la derecha, pues va a depender de la competencia de tu sistema inmune previo y también de tu estado inflamatorio previo. Y es que en cierta manera todas estas crisis vitales o todas estas tormentas de la vida también van a despertar las citoquinas. Hablamos entonces sobre una resiliencia fisiológica o metabólica, que es el campo abordado por la medicina neuroendometabólica o neurociencia de la salud, y se encarga fundamentalmente de detectar en ese continuum del que hablábamos anteriormente, pues dónde te encuentras para optimizar y avanzar en la dirección de la resiliencia. La neurociencia de la salud va a ser un campo interdisciplinario con profesiones como la endocrinología, la psiquiatría, la psicología, la neurociencia, y se va a preocupar por comprender cómo el cerebro influye y es influenciado por la salud física a lo largo de la vida, por ejemplo, por las influencias genéticas, por las influencias epigenéticas, por el propio desarrollo o incluso por el envejecimiento. Entonces empezamos a tener claro que el organismo no son sistemas aislados como la medicina convencional venía haciendo, sino que hay varios sistemas que han de estar en armonía u homeostasis para que se dé una resiliencia optimizada, la flexibilidad fisiológica, la reserva metabólica y la neuroplasticidad. Iremos revisando un poco a vista de pájaro cada uno de los conceptos. Comenzando con la resiliencia fisiológica y la reserva metabólica, pues sabemos que son herramientas fundamentales que apoyar desde el punto de vista de la prevención de la disfunción del sistema de mecanismo al estrés. Y que la resiliencia fisiológica sería entonces la capacidad de cada célula o sistema para soportar lo necesario y para crear los cambios inmediatos que promueven un ritmo saludable. Por poner un ejemplo, sería por ejemplo la capacidad de aumentar y disminuir el cortisol cuando surge una situación estresante y después se resuelve. Y cada uno de estos sistemas serían como muelles o como gomas elásticas que se irían estirando y volviendo a su lugar por un propósito fisiológico y que estarían diseñados precisamente para eso, ¿no? Para volver a su lugar original y quedar así como listos para el siguiente evento en el que tengan que volver a estirarse. Pero ¿qué ocurre con el estrés cronificado o con el estrés en demasía? ¿Qué ocurriría? Pues que esas señales ya serían inapropiadas, serían abrumadoras y comenzaría a dominar la resiliencia fisiológica. Entonces ese estiramiento lo que ocurriría es que ya no se resolvería de inmediato. ¿Y qué es la reserva metabólica? Pues si decíamos que la resiliencia fisiológica era la capacidad de recuperación inmediata de las células, de los tejidos y de los sistemas orgánicos tras responder a un estímulo, a una respuesta, la reserva metabólica va a ser la capacidad a largo plazo, no en ese corto plazo, no esa respuesta instantánea al estímulo, sino a largo plazo, para soportar esos cambios repetidos, crónicos, de todas estas necesidades fisiológicas. Esto es, en esencia, una reserva que está almacenada y que está disponible para cada sistema metabólico y orgánico para mantener y para reconstruir la resiliencia fisiológica. Y como ocurre con cualquier otra reserva, su capacidad puede disminuir, pero también puede ser reabastecida y también puede ser fortalecida. Por lo tanto, es principal el objetivo de potenciar la reserva metabólica y entrenar la resiliencia fisiológica con exposiciones controladas al estrés, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio físico. Y es que hay muchos compañeros que se sorprenden cuando yo les digo que colaboro con fisiólogos del ejercicio, con nutricionistas deportivos, con entrenadores,
Y yo lo que les suelo decir es que cómo no voy a colaborar con ellos porque ellos son los grandes expertos en el estrés y en el uso de ese estrés con una creación de un ambiente de estrés permisivo, ¿no? Y para ser más fuertes y para crecer versus desgastarse y enfermarse, ¿no? Porque al final el ejercicio pues no deja de ser el entrenamiento de esa resiliencia fisiológica, pero va a ser en la dosis adecuada y va a ser en un entorno preparado y va a estar enriquecido ese entorno para ello. Y es que el objetivo de esta medicina neuroendometabólica pues, es tratar de aumentar esa resiliencia fisiológica, es decir, la flexibilidad y la reserva metabólica, y para ello la nutrición y el ejercicio físico son indispensables y además deben de estar precisamente personalizados a cada paciente y además de hacer otro tipo de intervenciones en los hábitos de vida como puede ser el sueño, etcétera, ¿no? Y hay que tener también en cuenta, en relación a esa reserva metabólica, que cuando sobrepasamos la barrera de los 35 años, esa resiliencia va a ir disminuyendo porque la reserva metabólica también va disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, todas esas intervenciones que están orientadas a un envejecimiento saludable son las indicadas para mantener e incluso para seguir optimizando la resiliencia. Por este motivo es por lo que yo, siendo psiquiatra, me metí en un momento en el que nadie lo hacía, en el mundo del Age Management Medicine, y continúo en ello gracias a la iniciativa de Age Team, que cuenta con 2 clínicas, una clínica en Beirut, Líbano, y otra clínica en Marbella, España. Por lo tanto, si volvemos a la pregunta inicial de qué era lo que iba a hacer que 2 personas ante un mismo evento estresante, una persona se debilite y la otra no se debilite, pues vamos a ver cómo el grado de actividad cerebral, la edad y los hábitos van a ser variables que modifican esa respuesta de la resiliencia. Y es que no es lo mismo que una crisis te pille a ese nivel en la zona blanca que te pille en el nivel de la zona gris, en la zona problemática, ¿no? Porque vas a producirse un retroceso que es inevitable, pero claro, no es lo mismo que el retroceso te lleve a una zona recuperable o que te lleve a una zona problemática que probablemente sea el comienzo de una enfermedad. De ahí que el foco no vaya a ser tanto el que no nos pase nada, el que evitar la enfermedad o evitar las crisis, evitar el estrés, porque sería como evitar la vida, porque la vida es estrés, no podemos pues eso, dejar de vivir solo por querer estar en una burbuja para no enfrentarnos a ningún tipo de sufrimiento, sino en hacer todo lo que esté en nuestra mano para que estemos en un estado muy óptimo, ¿no? Permanezcamos casi siempre en esa zona blanca y lo más arriba posible para que cuando nos alcance la crisis, el retroceso continúe en la zona recuperable y no nos vayamos al comienzo o al disparador de una enfermedad incipiente. Y como decíamos, desde los 35 años va a comenzar ese descenso de la resiliencia, del metabolismo y de las hormonas anabólicas, por lo que además si queremos estimularnos más acerca de beneficios de este tipo de medicina de la optimización de la salud, pues podemos ver que el invertir en esa resiliencia tiene como consecuencia el beneficio colateral del envejecimiento saludable o del aumento del rendimiento cognitivo y del performance. De ahí que yo me dedique también al Health and Corporate Wellness y que son unas áreas que están en alza cada vez más. Por lo tanto, vamos a ver que la resiliencia fisiológica va a depender de la optimización de varios factores y cuanto más factores optimices, mejor va a ser tu salud y mejor va a ser la resiliencia, y vamos a invertir además en un envejecimiento saludable. Y hay un tercer término que es la neuroplasticidad, que es especialmente característico de la neurociencia de la salud, y es que la neuroplasticidad sería la capacidad del cerebro para reorganizarse, y esta sería la molécula clave para la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es muy importante en el caso de lesiones del cerebro para poder recuperarse, para ajustar las actividades en respuesta a situaciones diferentes, para poder cambiar, básicamente. Esta molécula es una proteína que es crucial para el aprendizaje y para la adaptabilidad, como decíamos, y por ese motivo una persona que está sometida a grandes niveles de estrés, pues le va a ser muy difícil cambiar y muy difícil aprender porque, como vamos a ver ahora, se suele inhibir el BDNF. El BDNF es esencial para la neuroplasticidad. Su función es esa neurogénesis, y sin neurogénesis no es posible el cambio.
¿Y cuál es el enemigo número uno del BDNF? Pues creo que todos los conocemos, es el cortisol, y esa relación entre el BDNF y el cortisol es un factor determinante para la neuroplasticidad y también para la neurodegeneración, ¿no? La hormona del estrés cortisol va a actuar en oposición al BDNF, va a reducir los niveles de BDNF a medida que va aumentando el cortisol. Y esto significa que cuando estás bajo estrés eres menos capaz de aprender y de adaptar tu pensamiento. Además, el BDNF puede ser un factor protector como consecuencia de exposiciones nocivas al cortisol, y eso es una buena noticia, porque podemos mejorar sustancialmente los niveles de BDNF con un poco de esfuerzo, con intervenciones que son realmente simples en nutrición, estilo de vida, ejercicio, etc. En esta ilustración, los autores proponen, por ejemplo, un modelo sobre cómo el switch metabólico intermitente, como es el ayuno intermitente, pues va a reforzar la salud del cerebro durante el proceso de envejecimiento que al final todos vamos a experimentar, ¿no? Y es un balance energético que es crónicamente positivo, pues lo que va a hacer es que va a acelerar el envejecimiento cerebral realmente y proporciona un entorno más propicio para el desarrollo de esas afecciones neurodegenerativas. Y como el switch metabólico intermitente puede optimizar el rendimiento cerebral, lo vamos a ver cómo esa deprivación de comida o ayuno va a ir en pro de esta optimización cerebral. Y es aquí precisamente donde el BDNF va a jugar un papel clave, y sabemos que tanto el ayuno como el ejercicio pues van a ayudar a aumentar los niveles circulantes de factor neurotrófico. Este switch metabólico intermitente o ayuno intermitente pues ocurre cuando los patrones de alimentación y de ejercicio van a ir provocando ese agotamiento periódico de las reservas de glucógeno hepático y la producción asociada de cetonas a partir de ácidos grasos. Y en esta imagen pues vamos a ver cómo el ayuno va a incrementar el beta-hidroxibutirato, que actúa como una molécula de señalización en las neuronas para inducir la expresión de BDNF, ¿no? Por lo tanto, va a provocar esa promoción de la plasticidad sináptica y la resiliencia al estrés celular, además de optimizar la bioenergética de las neuronas, algo muy importante también para la neuroplasticidad. Además, durante el ayuno y el ejercicio prolongado se van a activar las vías de señalización de respuesta al estrés celular y se va a estimular la autofagia, mientras que se va a reducir la síntesis general de proteínas. Tras la realimentación, después del ayuno y el descanso y el sueño, pues esa síntesis de proteínas se va a regular al alza y se va a producir pues una biogénesis mitocondrial y va a permitir entonces esa neurogénesis y esa sinaptogénesis. Vamos a ver entonces lo que ocurre, por ejemplo, con estos factores que inhiben o que no permiten ese paso del pro-BDNF, que sería inactivo, al BDNF, que sería el activo. Las rayitas intermitentes que vemos tanto en aging como en Alzheimer son factores de influencia, pero la raya continua que vemos en estrés crónico significa que hay mucha influencia. Vemos que incluso es mayor la influencia del estrés crónico que la de la edad y la enfermedad de Alzheimer. Y no es el objetivo de esta ponencia, pero sí que quería señalar la importancia del estrés crónico a la hora de la prevención. Y al otro lado vemos cómo hay factores protectores de ese paso de pro-BDNF a BDNF funcional, como puede ser el ejercicio, como puede ser el ambiente enriquecido o como pueden ser incluso los ISRS. Por lo tanto, hay muchas opciones de intervención que se pueden hacer para apoyar aún más ese proceso de neuroplasticidad, como por ejemplo la modulación de la inflamación, como puede ser también pues, la microbiota, que ya se le llama una extensión del propio cerebro, que ya hay muchos papers que hacen hincapié en lo fundamental del cuidado de la nutrición orientado a la microbiota y también del impacto de la disbiosis en la neuroplasticidad. La modulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal con los neuroesteroides activos y no es solo nutrición, la única intervención, también el ejercicio, como vemos aquí, cómo se pueden hacer cambios en los volúmenes de diferentes estructuras tras un año de ejercicio, estructuras que además son muy importantes en la correcta función cognitiva. Y todo, pues, como suele ocurrir en la clínica, pues todo parece muy bonito, ¿no? En los papers, ¿no? Nos encanta
ver experimentos y nos encantan los resultados, nos encantaría verlos luego trasladados a nuestros pacientes, ¿no? Pero la aplicación de la ciencia al mundo real es después un arte y para cada intervención y en cada fase pues hay que hacer un seguimiento con biomarcadores, estamos trabajando con personas, hay que individualizar muchísimo el tratamiento y ser muy preciso a la hora de diseñar una intervención para conseguir realmente un resultado que avance al paciente en esa línea del continuum de la resiliencia. Por lo tanto, trasladado a la práctica del día a día, pues se trata de conocer pues, ese estado de la resiliencia, en qué punto del continuo está, el estado de la reserva metabólica, de todos, con un chequeo de todos los sistemas implicados, desde el sistema nervioso central, autónomo, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, gonadal, la inflamación, el estrés oxidativo, para confeccionar posteriormente pues, un programa de rehabilitación o de performance o de optimización en función del lugar en el que se encuentre el paciente, que será por fases, que incluirá nutrigenomicna, que incluirá estimulación parasimpática, bioneurofeedback, optimización hormonal y, para quien lo precise, psicoterapia. ¿Bien? Y eso será en compañía de un equipo, porque claramente esto no lo puedo hacer yo sola. Y vamos a ir viendo cómo hay una diferencia sustancial entre el campo de actuación de la psiquiatría y el campo de la medicina neuroendometabólica. Señala también en esta diapositiva la importancia de conocer el estado basal de los biomarcadores de la resiliencia, para ello el chequeo, para poder individualizar el tratamiento y para ir haciendo un seguimiento de la evolución. Vamos a ir haciendo un tracker a cada uno de los biomarcadores que vayamos siguiendo en el paciente, ¿no? Y cada paciente va a tener una plataforma propia, va a tener un report card con los resultados de sus biomarcadores. Y vamos a buscar no solo que los biomarcadores lleguen a unos rangos sanos, sino van a llegar a unos valores de excelencia, todos y cada uno de ellos, porque además cada una de las intervenciones terapéuticas va a estar justificada precisamente por ese conocimiento exhaustivo del perfil de resiliencia del paciente, que al final es el perfil de los biomarcadores de la edad, y cada movimiento va a tener un sentido sólido y va a tener una dirección justificada. Aquí podemos ver, por ejemplo, el marcador de testosterona de uno de mis pacientes del Líbano, de la clínica de H-Team. Y este es el biomarcador más complicado de medir, es el BDNF, pero para ello tenemos una interfaz, que es un registro electroencefalográfico, que es como una medida indirecta de ese cambio neuroplástico. Lo que hacemos es una intervención en entrenamiento cognitivo y después hacemos una intervención metabólica y después volvemos a hacer una intervención con un entrenamiento cognitivo corto, a lo mejor de 5 sesiones, para ver si realmente hay una diferencia entre la neuroplasticidad fisiológica que se produce. Vamos a ver si hay cambio neuroplástico o no hay cambio neuroplástico. Si hay cambio neuroplástico, ¿qué nos quiere decir? Pues que hay concentraciones de BDNF y también que probablemente la intervención metabólica que hemos hecho es la adecuada, porque sin un metabolismo sano es imposible que se produzca BDNF y si no hay BDNF no se produce cambio neuroplástico. La curva quedaría exactamente en el mismo lugar en el que se registró en el primer entrenamiento cognitivo. Finalmente decir pues que en esta vida, desde mi punto de vista, pues estamos para conseguir alcanzar ser lo mejor que podamos ser, para optimizar la salud y con ello tenemos también que ir pensando en que la salud no es un gasto, sino que es una inversión de la misma manera que uno puede invertir en cualquier otro área, ¿no? Pues es algo que le va a rentar a la larga, porque si tú inviertes en tu salud y tú estás más fortalecido, tienes un cerebro más optimizado, de seguro que le vas a poder sacar muchísimo más rentabilidad a la vida. Por lo tanto, no es un gasto la salud, no es un gasto, es una inversión, es la mejor inversión y la más prioritaria de tu vida. Dejo aquí mis datos, también presentar el libro del doctor Ángel Durante, que es el pionero del Age Management Medicine en España, es un buen compañero y en este libro hago yo la parte de psiconeuroendocrinología. Espero que la disfruten, quedo a su disposición y me despido finalmente con esta diapositiva en la que creo firmemente porque he visto la evolución de muchísimos pacientes y cómo un diamante es solo un pedazo de carbón que supo manejar el estrés excepcionalmente bien. Muchísimas gracias y un saludo a todos.